y se empequeñece delante de mí, verá la prosperidad. Y así nos dice Segunda de Crónicas 7:14, dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Así que bueno, es interesante saber que tenemos que humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Y lo que pasa es que les iba a contar un chiste, pero el Señor dijo: no, dale chance, porque no lo van a entender. Así me dijo, no sé por qué. Era un buen chiste. Pero ya para entrar ahora sí a la palabra, vamos al libro de Hechos capítulo 4. Al libro de los Hechos capítulo 4. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 5. Y dice así, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que no se asusten, no se alarmen, no me lo estoy inventando, es otra versión. Dice así: al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos, maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes que le llegaron de visita al sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Amén. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Sabemos que esta palabra será puesta en práctica por tus hijos. Sabemos que esta palabra quedará marcada en la mente y corazones de tu pueblo, porque tu Espíritu Santo es quien va a hablar, tu Espíritu Santo es quien va a impartir y es quien nos va a guiar. Te damos ya gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, en este pasaje, algo que quiero recalcar, porque sobre eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, es el versículo final del pasaje. Y nos estamos refiriendo al versículo 13, donde dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor
de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. ¿Qué quiere decir? No habían hecho el Instituto de Formación Ministerial, no habían llevado un instituto bíblico, no habían hecho la licenciatura en Consejería Bíblica Pastoral, menos la maestría. No habían hecho una licenciatura y un doctorado en teología. Eran hombres comunes y corrientes. De pacto vivo sí, pero comunes y corrientes. Más comunes que corrientes. Eran hombres como cualquiera de nosotros. Eran hombres que no necesitaban ser preparados, porque los preparaba el mismísimo Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Porque ellos habían caminado 3 años con el Señor. Y todavía el Señor es crucificado y resucita y todavía no les caía el 20. Así lo podemos ver en las Escrituras. Pedro lo negaba, no entendía. Todavía el Señor resucitado llega y Tomás, incrédulo. Digo, si lo vio resucitado y no creía, imagínense cuando les hablaba de otros misterios, pasajes, parábolas. Yo creo que se quedaba en 0 o 4. O sea, como que todos, ay, Tomás, otra vez. Siempre hay uno así en la escuela, ay, el Tomás. Porque no entendía. Juan, pues era el chiplote, ¿verdad? Tampoco no entendía, pero era el consentido. Pedro sí tenía así como que su genio, ¿verdad? Mal genio y muy atrabancado. Pero también así lo conocían como el bravucón del barrio, ¿verdad? Era el que se iba a los trancazos, ¿no? ¿Qué traje? Así era. No tenían preparación. Sin embargo, tenían el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos disponemos a servirle al Señor, cuando nosotros realmente queremos servirle a Dios, no necesitamos mucha preparación. Necesitamos entregarnos a Dios. Necesitamos tener un encuentro con Cristo y entender la revelación de Cristo resucitado. Eso es lo que necesitamos. Que cada uno de nosotros podamos humillarnos a tal grado que el Señor nos tome en cuenta. Que el Señor en ese momento diga, es que pobrecito Tomás, no le cae el 20, pero está dispuesto. Pobrecito Pedro, ¿eh? Se enoja y le dicen el cerillito, pero quiere chambear. ¿No entendieron lo del cerillito? O la planchita, ¿verdad? También se calienta así. El asunto es que el Señor necesita gente dispuesta. ¿Cuántos de nosotros ha querido servirle al Señor y se ha sentido impedido? ¿O no ha sentido que está capacitado para poderlo hacer? Yo creo que la mayoría, si no es que casi todos. De verdad. Es un sentimiento que normalmente tenemos. Es un sentimiento que nos han ido inculcando, déjenme les digo. ¿Por qué nos lo han ido inculcando? Fíjense. Nosotros tenemos una red ministerial, o vaya, pertenecemos a una red ministerial. Y ahora en estos tiempos de pandemia, como dice Stephen Covey, ¿sí, verdad? Así se llama el cuarto. Dice, estamos afilando el hacha, ¿no? ¿Sí han leído ese libro, Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz? Ahí luego se los platico, desde el punto de vista cristiano. El asunto es que hemos estado afilando el hacha. Nos han estado ministrando, nos hemos estado reuniendo, hemos tenido reuniones de pastores los lunes cuando nos estamos reuniendo. Y parte de lo que hemos estado ahí viendo, analizando, aprendiendo,
es que es bien importante que nosotros como liderazgo, como pastores, como gente que se supone entendemos un poco mejor la palabra de Dios, la podamos transmitir como debe de ser. Y no solo transmitir de que nos aventemos un speech, sino transmitir de enseñarla. Transmitir desde el punto de vista que usted aprenda a vivir como un cristiano. Ustedes saben que aquí se los he dicho muchas veces, ayer se lo repetí por ahí a una pareja con la que hablé por teléfono. Le digo, el reto de cada uno de nosotros es traer gente a Cristo. Y metafóricamente, tampoco no se lo van a tomar literal, a menos de que sí puedan, lléveselo a su casa a vivir. Enséñele cómo vive un cristiano, cómo se levanta en la mañana y ora. Dije ora, no llora, ora. Cómo trata a su esposa, cómo trata a su esposo, cómo trata a sus hijos. Porque es muy padre venir el domingo aquí, brinco patada a los carros del faraón, pero el reto es día a día. ¿Qué tal que llega a su trabajo y le habla a su jefe? Oye, ven para acá. Digo, los que tienen jefe, ¿verdad? Y somos bien dados a pensar cosas negativas. Siempre pensamos, chinga, me voy a regañar aquí el reporte, es que no lo terminé. Chinga, es que siempre pensamos lo negativo. En lugar de pensar, no, es que me habla porque me va a felicitar. Es que me habla porque no, hombre, ese reporte lo hice en 3 minutos antes de entregárselo, pero me quedó bien chido. Los devocionales del Instituto de Formación Ministerial los mandé todos media hora antes de empezar el siguiente nivel, pero ya los mandé. Digo, pensar en positivo, ¿verdad? Somos muy dados a pensar en negativo. El asunto es que tenemos que enseñarle a la gente cómo se debe de vivir un verdadero cristianismo, inclusive cuando vamos en la calle manejando, ¿verdad? En lugar de andar recordando ahí festividades del Día de la Madre y cosas así. Entonces, ser amables, ser corteses, dejar pasar. Que si tocan el claxon, pues es un saludo, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Se me quedó tirado el carro, pero pues es que tenía ganas de quedarme aquí a media calle en el periférico, ¿verdad? Que todos me pinten. Digo, porque a veces eso piensan, ¿verdad? Creen que cuando se le queda uno tirado el carro es porque a mí me dio gusto y me quise parar ahí a tomarme una soda y que todos me pinten. Tenemos que aprender a vivir verdaderamente como un cristiano. Y parte de eso es orar todos los días. Parte de eso es meternos en lo privado y orar al Señor. Porque es muy fácil, bueno, relativamente fácil, aprendernos las Escrituras. Y nos las podemos aprender de punto y coma. Pero si yo no sé vivir de acuerdo a lo que Cristo me vino a enseñar, si yo no sé perdonar, si yo no sé ayudar, si yo no sé restaurar o simplemente ayudar a mi prójimo, no estoy haciendo lo que la Escritura me vino a mostrar. No estoy haciéndolo. Tan sencillo como que no lo hacemos. Entonces tenemos que entender que lo más importante para cualquier cristiano y para nuestra vida cristiana es vivir en amor. Cuando nosotros vivimos en amor, nosotros cumplimos con toda la ley. Así dicen las Escrituras. Porque si yo amo, y esto ya se los he dicho muchas veces, ¿verdad? Porque si yo amo, no le voy a robar a mi prójimo. Si yo lo amo, no le voy a contar mentiras. Si yo lo amo, no voy a andar dando falso testimonio por aquí y por allá. Si yo lo amo, pues mucho menos lo voy a matar. Cumplimos la ley, pero la cumplimos en amor. Esa es la disyuntiva, esa es la diferencia.
Dice en 1 Corintios 8:1. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto. Sabemos que todos tenemos conocimiento sobre esto, dice Pablo, ¿verdad? Está hablando ahí en una retórica de la comida. Pero aquí lo importante, y ojo con esto, dice: sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, así dice la versión que traigo aquí, mientras el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Normalmente ustedes este pasaje lo han escuchado como que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Lo importante es el amor. Y aquí les puedo hacer varias preguntas. ¿Conocen a ustedes personas que saben mucho de la palabra de Dios? Yo creo que sí. Personas que se saben versículos de memoria. Yo creo que también conocemos muchos. Personas que se pasan estudiando la palabra de Dios constantemente, también. Hay muchos así. Hay muchos. Pero déjeme le digo que acumular información sin acción es inútil. El estar acumulando conocimiento sin ponerlo en práctica no me sirve de nada. El conocimiento nos puede, en la vida secular, el conocimiento nos puede transformar, sí, nos hace más cultos, nos hace tal vez más educados. Pero es meramente información. En la actualidad tenemos acceso a miles y miles y miles de contenidos. De repente a mí me aparecen ahí anuncios que descarga 5,000 libros. Digo, ni cuando juntaba selecciones los iba a leer, ¿verdad? Pues menos 5,000 libros. Entonces es importante que nos demos cuenta que el amor es lo que mueve a la iglesia. Si bien entendemos que la palabra de Dios, que la Biblia, es una lámpara a nuestros pies, porque así dice la Escritura, ¿no? Que nos ilumina, que nos enseña a vivir rectamente, pues también tenemos que entender que debemos saber interpretarla y vivirla en amor. El amor es la llave maestra que nos abre el entendimiento y el conocimiento de las Escrituras. Sin amor no podremos hacer nada de lo que el Señor nos manda hacer. Pablo ya nos decía en el libro de Corintios, lo podemos ver, que el conocimiento nos envanece, nos infla, ¿verdad? Pero la verdadera sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Es bien interesante esto, porque normalmente nos gusta que nos hablen de bendición, normalmente nos gusta sentirnos campeones, y we are the champions, somos hijos del Señor y campeonísimos, ¿verdad? Ciertamente tenemos la salvación, sí la tenemos. Pero tenemos que hacer la palabra. Tenemos que cumplir la palabra. El Señor nos enseña y dice: el que hace la palabra, el que hace lo que el Señor nos ha enseñado, ese es el que me ama. ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor a Dios y a Jesucristo? Haciendo su palabra.
Pero queremos recibir las bendiciones y no queremos disciplinarnos. No queremos ajustarnos a lo que el Señor nos pide. Queremos la píldora mágica para bajar de peso. Yo creo que la mayoría de nosotros conoce Deuteronomio 28, ¿verdad? Deuteronomio 28 es el libro de las bendiciones, ¿verdad? Así lo conoce mucha gente. Y si lo empezamos a leer, decimos, no, hombre, wow, qué chido. Y el Señor me va a prosperar y me va a dar ganado y me va a dar ranchos y me va a dar muchas hectáreas y una tracker y no, todo lo que les guste, una Raptor, todo lo que les guste. Pero son nada más como 14 versículos que nos hablan de bendición. Y si siguen leyendo, se van a dar cuenta que son como 64 versículos que nos hablan de lo que nos va a pasar si no hacemos caso. Yo a eso siempre le llamo la letra chiquita del contrato. Siempre así nos pasa, ¿verdad? Cuando vamos a comprar una casa, un carro o algo, nos emocionamos y andamos así con la euforia, ¿no? De aquí soy, ¿verdad? Y firmamos, y no, hombre, pues son paguitos chiquitos de 18,000 pesos al hombre, pues fácil, sí lo saco. Así hacemos cuentas alegres a veces, ¿no? No, sí, fácil. Pero ya a la hora de estar pagando, chanfle, no fue tan fácil. Esa es la letra chiquita del contrato. Así nos pasa. Queremos las bendiciones del Señor, pero no nos queremos alinear. Ahora, lo que quiero que tomemos en cuenta es que el Señor nos necesita a cada uno de nosotros para llevar a cabo su propósito. Tenemos que alinearnos ciertamente, tenemos que ser agradables al Padre, por eso me agarré a platicando todo esto. Pero realmente lo que el Señor busca es que tengamos un corazón dispuesto. Y cuando tenemos el corazón dispuesto, empezamos a trabajar en su palabra, empezamos a trabajar en cumplirla, empezamos a trabajar en no pecar, empezamos a trabajar en no resbalar, empezamos a trabajar en el amor, en dar amor, en ayudar, en compartir. Empezamos a trabajar en eso. Pero tenemos que querer hacerlo. El querer hacerlo es estar dispuesto. Si no me dispongo, si no quiero, no va a suceder. No va a suceder. Cuando yo era niño, hace poquito, ahí en el barrio donde vivía, un barrio bien bonito, allá para el sur de la ciudad, con crepúsculos arrebolados. Bien bonito, allá por la Dale, por la Rosario. Ahí en el barrio había un conocido, que bueno, todos del barrio lo conocían, le decían el Chato. No sé cómo, realmente no recuerdo, no sé cómo se llamaba, pero todos los del barrio lo conocían como el Chato. Y era famoso por ser flojo. Era famoso por ser flojo. ¿Y por qué me acordé del Chato? Porque el Chato siempre le dice, oye, consíguete un trabajo. No, sí, todos los días voy y busco trabajo, pero no me dan. Y la gente le dice, no, pues te levantas y vas y buscas trabajo con ganas de no encontrar. Así lo hacía. O sabía que iban a contratar en la maquila temprano, pues él se iba a las 9, 10. Dice, si me quieren contratar, que me contraten a esa hora. Pues ya no encontraban. Oye, que a la obra, no, pues los de la obra a las 8 iban por ellos para ir a trabajar. Se levantaba a las 9, 10. No, es que llegué y ya se habían ido a la obra. Chavos. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces cuando nosotros queremos servirle al Señor estamos o decimos que estamos dispuestos y queremos servirle, ¿verdad? O pensamos que queremos servirle, pero no nos esforzamos. No queremos, o sea, realmente en el fondo no queremos. Porque cuando uno quiere, ¿qué tal que le dice? Fíjese, ¿qué tal que le dicen, oye, mañana nos vamos a Mazatlán, pero tenemos que agarrar el camión a las 3 de la mañana? Le apuesto que no duerme. Le apuesto que desde la 1 de la mañana ya está listo
uno con maletas y todo, cabeceando, pero listo. Porque nos interesa. Pero si le decimos, oye, tenemos que ir a orar al hospital a las 7 de la tarde, que ya salgas del trabajo. No, a las 7 no vengo. No vengo saliendo del trabajo, venga, si yo todavía tengo que ir hasta allá. Y luego tengo que ir allá hasta por el C4. Y luego tengo que ir hasta... No alcanzo. No alcanzo. Pues no queremos, ¿verdad? Entonces, así nos pasa, no queremos. Mire, a mí me tocó servir en un ministerio por serví más tiempo, pero le voy a hablar de 6 años. En esos 6 años, ese ministerio llegó a tener hasta 3 servicios los domingos. Una gente que me conoce sabe cuáles, pero bueno. Llegó a tener 3 servicios. A las 9, a las 11, a la 1, como pastilla, ¿verdad? Los que queríamos servir, estábamos ahí desde antes de las 9. Servíamos en el servicio de las 9, en el de las 11 y en el de la 1. Llegábamos a comer a la casa como a las 3:30, 4. De verdad, hay gente que me conoce que sabe que así fue. Es más, yo les digo, es cosa mía, no me lo estoy tal vez inventando. Yo les digo que a veces yo creo que hasta le caía el gordo al pastor. Porque llegaba el pastor y yo ya estaba ahí en mi lugar. Empezaba el siguiente servicio y yo ya estaba ahí en mi lugar. Digo, salvo contadas ocasiones que me entretenía en algo. Pero yo ya estaba ahí en mi lugar. Se iba todo el mundo, incluyendo el pastor, y yo ahí seguía porque había cosas pendientes que hacer. Pero eso se llama ganas de servir. Ahora déjenme le digo otra cosa. En ese tiempo que le estoy hablando, Dios está de testigo, Señor, diles, platícales. En esos 6 años nunca tuve un nombramiento que me dijeran, Pedro, eres el encargado de la silla esta. Yo creo que nomás eso me cargaron. Pedro, eres el encargado de... Nunca. Pero ¿sabe qué? Yo le serví al Señor. Y no solo yo, la familia. Porque como dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y el ejemplo tiene que escurrir. Si escurre, tiene que escurrir de la cabeza a los pies. Porque es ejemplo. Hay hijos que a veces no cachan el ejemplo. Y de repente hay gente que me dice, bueno, ¿cuándo? No sé, a lo mejor hasta que yo me muera, pero algún día va a llegar ese tiempo. Pero porque esas son ganas de servir. Eso es querer servir. Eso es querer estar. Eso es querer pertenecer y servir al Señor. Eso es. Mire, otro ejemplo así rápido ya para ir cerrando. Ahora que vino el pastor Lengo, algunos de ustedes lo conocieron. Pastor que estrechamos lazos muy bonitos, pastor de Colombia. Él me platicaba que él desde su juventud empezó a trabajar con un pastor y llegó al punto en el que él le servía a ese pastor prácticamente como un secretario particular, como un auxiliar. Dice que inclusive él sabía la talla de la ropa del pastor, la talla de sus zapatos, le ayudaba a vestirlo, le ayudaba a llevarlo, lo ayudaba a salir, a ir para allá, para acá. Ahí vivía con él prácticamente. Eso es servir. Y yo no le estoy hablando de que sirva a un ser humano, yo le estoy hablando de que le sirva al Señor Todopoderoso. Yo le estoy hablando de que usted realmente y verdaderamente se entregue al Señor con esa convicción de quererle servir. Y el quererle servir es dar amor, transmitir amor. No podemos estarnos peleando por cosas.
No podemos estarnos peleando por doctrinas, por nombres, ni por gente. Porque la iglesia es la iglesia de Cristo. Ojalá algún día lo podamos entender, porque cuando lo entendamos vamos a ser una iglesia poderosa, porque vamos a estar en unión, porque vamos a estar en acuerdo para orar y para lograr cosas poderosas. Vamos a lograr acuerdo. Recuerden que en el acuerdo viene la bendición. De eso se trata. Así que si usted quiere servirle al Señor, lo único que necesita es tener disposición, porque el Señor es el que lo mandó llamar a usted. El Señor lo escogió a usted. No usted decidió ir a, es que hoy sí voy a ir al pacto. El Señor lo escogió, déjeme le digo. El Señor lo mandó. Dice Juan 15:16. Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Cuando hablo de servir, se me vienen a la mente dos personajes del Antiguo Testamento, y el primero de ellos ustedes lo conocen muy bien. Bueno, los conocen muy bien a los dos, pero el primero es un niño que abandonaron ahí en un río lleno de cocodrilos, que solo por la gracia de Dios no fue a parar al estómago de uno de esos cocodrilos. Claro, el Señor ya lo estaba cuidando. Cuando Moisés fue llamado a rescatar al pueblo, se puso difícil el Moisés, no, la hizo de cuentos. Le dice Moisés al Señor, Éxodo 3, 11 y 12. Éxodo 3, 11 y 12. ¿Quién soy yo? Me dice que hay que mover un carro, pero no sé. Del terreno. Un carro que está tapando ahí la entrada del terreno. Ya se levantaron ahí como 4. Le dice a Moisés, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Yo qué? ¿Por qué yo? Y Dios, fíjese lo que Dios le contesta. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Decía Moisés, ¿por qué yo? Es que era tartamudo, ¿sí sabían, verdad? Se dice que Moisés era tartamudo. Señor, ¿por qué? Y yo ¿qué les digo? ¿Quién me manda? Así más o menos, ¿verdad? No sé, no. Algo así debió haber sido. Moisés era tartamudo. No se sentía capaz, pero estuvo dispuesto. Ahora, cuando Moisés fue levantado por el Señor, no había Biblia, déjenme le recuerdo. El Pentateuco lo escribió él mismo. Lo escribió, se lo dicta Dios, lo escribe él. No había Biblia. Así que dudo mucho que haya tomado un instituto bíblico, ¿eh? Otro más, ya para ir cerrando. Dice en 1 Samuel 16, versículos 12 y 13. Entonces Isaí mandó a buscar
El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo, le dice el Señor a Samuel. Este es. Recuerde que ya le habían puesto ahí a todos los hermanos, y no, ¿será este, Señor? No, pues no es. Este sí, mira, este está bonito. No. Este otro, no, tampoco. Ya cuando pasan por todos, le dicen al papá de David, le dicen: oye, ¿qué no tienes otro hijo? Dice: sí, pero pues es que pues es que era el hijo de la vergüenza, ¿verdad? Y no, dice: pues es que ya lo tengo cuidando chivas, pues tráiganselo. Ese es el contexto, ¿verdad? Es cuando aquí se lo lleva. Le dice: ese es, úngelo. Y al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que le había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. A partir de ese día, luego Samuel regresó a Ramá. Y aparentemente ahí no sucede nada, ¿verdad? Pero ahí fue ungido David. Sucede que en 1 Samuel 17:45, David se para frente a un gigantón y dice así: David le responde al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Iba empoderado David. David ya tenía un entendimiento diferente. Y tampoco había llevado muchos estudios. Así que lo único que necesitas, hermano, es disposición, querer servir, querer trabajar, querer servirle al Señor. Tú fuiste llamado a eso, tú fuiste llamado a servirle, pero necesitas entender que necesitas disponerte y entregar y dar amor. Eso es lo que necesitas. Todo lo que necesitas es amor. Eso no canción, no sé por qué. Todo lo que necesitas es amor. Un ejemplo más, ya para ir cerrando. Dice en Hechos 6:3: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a ellos les daremos la responsabilidad. Estaban hablando cuando tenían que escoger quién les ayudara en el ministerio de los apóstoles, que necesitaban gente que ayudara. Aquí en los requisitos, lo único que está pidiendo es que sean respetados, que lleven una vida de acuerdo a Dios, que sean llenos del Espíritu Santo y sabiduría. No dice conocimiento, dice sabiduría. Tienes que estar dispuesto, hermano, a trabajar. Tienes que estar dispuesto a trabajar para el Señor. Que si el Señor te levanta a orar, levántate a orar. Que si el Señor te quiere para algún ministerio, pues trabaja en ese ministerio. No necesitas, inclusive, y así te lo voy a poner, no necesitas que nadie te levante desde el punto de vista que te den un nombramiento. Tienes que empezar a servir. Y para empezar a servir tienes que estar presente. Presente. Y aquí lo recalco porque ha habido gente que yo sé, que conozco, que me han contado, que me dicen: pastor, quiero servir. Sí, claro que sí.
Nosotros encantados de que nos ayude. Es mucho el trabajo, de verdad, mucho. Mucho. Pero nada más me dicen quiero servir, pero no los veo. No los veo en el servicio del domingo, no los veo en el servicio del miércoles, no los veo en las casas de pacto, no los veo en varones, no los veo. Tienen que hacerse presentes. Por eso les platicaba del chato, ¿verdad? Sí, quería encontrar trabajo, pero no estaba. Se le iba la onda, se le olvidaba, no llegaba, no estaba. Cuando alguien quiere servir, ahí está. Cuando alguien quiere servir, es el primero en llegar. Cuando alguien quiere servir, está presente. Cuando alguien quiere servir, da palabra. Así, aunque se lo encuentre en la calle, aunque se lo tope en el Oxxo, aunque se lo tope, y disculpen lo que voy a decir, aunque se lo tope en el expendio, ahí va a dar palabra de Dios. Digo que no tiene nada que andar haciendo en el expendio, pero donde se lo encuentre, ahí va a dar palabra. Y como leímos en Hechos 13, los miembros del concilio se quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, así como cualquiera de nosotros, que también sudamos, también si no nos bañamos solemos feo, de veras, y eso va para todos, para mucha gente. Eran hombres comunes, ojo, sin ninguna preparación especial en las escrituras. ¿Y estos de dónde? Estaban dispuestos y estaban empoderados en el Espíritu Santo. Además, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Cómo supieron eso? Porque se veían como Jesús, porque caminaban como Jesús, porque hablaban como Jesús, o nomás porque se les ocurrió. Cuando nosotros verdaderamente tenemos un encuentro con Cristo, vamos a parecernos a Jesús. Y tenemos que enseñarle a la gente cómo llegar ahí, no únicamente ser una agencia de turismo. La agencia de turismo usted lo manda a viajar, pero usted nunca ha ido a Timbuktu. Tenemos que enseñarles cómo llegar, y no les puedo enseñar cómo si nunca he estado ahí. Si usted siente que nunca ha estado ahí, empiece a orar y a pedirle al Señor que lo lleve a su presencia. Empiece a orar que el Señor toque su vida. Empiece a orar para que el Señor le revele cómo debe de ser su vida. Ahora déjeme le digo algo. Usted ya está en victoria. Usted ya está del otro lado, porque el Señor, recuerde que dijimos aquí, el Señor lo escogió a usted. No usted al Señor, el Señor lo escogió a usted. Y si usted ahorita está aquí, es porque el Señor ya lo escogió. Así que eso es motivo de que usted esté alegre. Abraham le sirvió al Señor y se consideraba viejo. Sara era impaciente, hasta le quiso ayudar al Señor, ¿verdad? Y Abraham dijo, bueno, está bien. Sara era impaciente. Jacob, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero mucha gente dice que Jacob era tramposo. Moisés era
David también fue infiel y David también fue asesino. Gedeón era un inseguro miedoso. Elías era un depresivo. No existía el Prozac, si no se hubiera acabado varios frascos. Elías era depresivo. El Pedro, el tocayo, tenía mal genio. Ya les dije ahorita, era el cerillito, ¿no? Tomás, incrédulo. Y Pablo, que en su momento no era Pablo, era Saulo. Pablo era un sicario, era un asesino. Y aún así estuvo dispuesto a servirle al Señor. Así que dime cuál es tu excusa. Dime cuál es tu excusa. No tienes excusa. El Señor ya te escogió a ti. Así que levántate porque vamos a orar. Dispuestos a servirte en todo momento. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo nos impacta y nos dé ese deseo incontenible de venir a servirte. Y no solo aquí en esta tu casa, sino en cualquier lugar en el que estemos. Permite, Padre, que sea de utilidad para ti, que pueda llevar tu palabra, pero que también pueda tocar vidas, que pueda restaurar, que pueda abrazar, que pueda llevar ayuda y llevar amor, porque eso es lo que veniste a enseñarnos. Es ahí donde hacemos válido Isaías 61. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener ese corazón dispuesto para servirte, sin importar las limitaciones, sino con el único deseo de poder estar en tu presencia y servirte en todo momento. Ya te doy gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesucristo basta.